Muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión a través de Guanajuato Informa Televisión. Soy Marisela Luna y hoy vamos a platicar con un artista gráfico a quien me da muchísimo gusto poder presentarle a usted que nos está viendo a través de esta producción. Él es Jesús Brilanti Torres y te agradezco, Jesús, que nos recibas aquí en tu estudio y que nos des la oportunidad de platicar contigo. ¿Cómo estás? Maestro, pues en primer lugar muchas gracias por estar aquí esta es su casa. Un placer que puedan ustedes acompañarnos el día de hoy. Jesús, para la gente que hoy nos está viendo, para quien hoy está al pendiente de esta transmisión, dinos quién eres. Yo puedo decir que esta es una de las entrevistas que a mí me gusta mucho hacer porque encontramos la posibilidad de conocer personalidades, de conocer artistas, de conocer gente que hace lo que le gusta, que ama lo que hace y que en función a eso pues viene el éxito en la vida, ¿no? Platícanos quién eres. Pues como usted lo acaba de comentar, una de mis grandes pasiones en la vida es el dibujar, el pintar. Lo he hecho desde hace muchísimos años, prácticamente desde la infancia, ¿no? Como sucede con la mayoría de niños. Pero pues uno va creciendo, va descubriendo sus gustos, sus pasiones. Y yo me quedé con la ilustración, el arte. Y pues lo sigo realizando. Compagino todo esto con otras actividades, con la docencia. Cosa que también me agrada bastante. Y es padrísimo poder compaginar todo esto, ¿no? Porque las clases que imparto tienen mucho que ver con todo esto. Y pues es un placer realizarlo, llevarlo a cabo. También me siento muy afortunado porque tengo mucho apoyo por parte de la familia, de mi esposa sobre todo. Será porque los dos son diseñadores, ¿no? Lo mismo. Tú estudiaste diseño gráfico. Yo así es, estudié diseño gráfico, mi esposa también. Y entonces yo creo que eso influye demasiado, ¿no? Entonces pues encantado de la vida poder realizar esto y ahora pues poderlo compartir con todos ustedes. ¿En qué momento te das cuenta de que te gusta pintar? Porque todos los niños dibujamos, ¿no? Desde Así que estamos en el kinder, sí, claro. Nos ponen a hacer dibujos, pero a lo mejor de repente un día te das cuenta como yo, que no sabes dibujar una vía del tren. ¿En qué momento te das cuenta tú que tienes habilidades, que te gusta, que lo disfrutas? Pasa algo muy curioso, una anécdota que cuento a menudo entre mis amigos, mi familia. Durante los 6 años que yo estudié la primaria, teníamos un salón especial de dibujo con un maestro especial de dibujo. También sucedía lo mismo con la clase de música. Teníamos clase de música con una maestra de música, un salón especial. Pero sinceramente las dos me encantaban porque se rompía con el esquema, ¿no? De las materias base, matemáticas, español, etcétera, etcétera. Pero la que realmente me apasionaba era la clase de dibujo. Recuerdo mucho al profesor, lamentablemente no recuerdo su nombre, pero era un profesor alto, siempre de traje, color gris, su cabello gris, ya con la experiencia, ¿no? Entonces en este salón de dibujo estaba lleno de dibujos de niños de toda la primaria y de los 2 turnos, ¿no? Un día nos dice, aquí se exponen lo que yo considero los mejores dibujos. Así pasó primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado y en quinto grado recuerdo que hice un jinete y él lo escogió y lo colocó ahí en uno de los muros del salón de dibujo. Y yo creo que ese fue el punto esencial, ¿no? Ese fue el punto de partida. El ver mi trabajo ahí, en exhibición, en el salón de dibujo y saber que todos los niños de la primaria Santiago de Relavega, se llama la primaria, curiosamente nombre de un dibujante, época de la Revolución. Fue para mí pues muy gratificante ver mi dibujo. Saber que el profesor había elegido ese dibujo fue bastante grato. Y yo creo que ese fue el boom. Ya a partir de ahí supe que era una pasión para mí. ¿Y cómo lo desarrollaste, Jesús? Porque, bueno, de pronto cuando quizá, no sé si te ha pasado, no sé si te pasó, no sé si sepas si esto se da, pero de pronto cuando a lo mejor nuestros hijos nos dicen quiero ser artista, yo lo platicaba con un amigo hace unos días y decía, es que yo le pedí que primero hiciera una carrera
y después se dedicara a ser artista, ¿no? Y cuando tu hijo te dice, es que quiero ser escultor o quiero ser pintor o quiero dedicarme de lleno a ser un artista gráfico, así como, ¿no? Como de repente a lo mejor nos cuesta trabajo entender como papás el que tenemos que impulsar ese talento desde chiquitos. ¿Cuál fue tu caso? Pues un caso difícil, exactamente, por parte de la familia. Cuando yo se los comparto, este deseo de dedicarme a esto fue en la prepa, cuando uno empieza a ver qué sigue de la prepa, ¿no? ¿Qué voy a estudiar? Sinceramente, pues en una primera instancia intenté estudiar la licenciatura en Artes Plásticas en la Ciudad de México, y cuando lo comparto a la familia, pues sí, no lo tomaron de manera muy, muy agradable, ¿no? Tampoco fue una manera en la cual me censuraran y me dijeran, ¿sabes qué? De plano no. O sea, no fue el caos, pero tampoco estuvieron muy de acuerdo. Exactamente, Okay. exactamente. Sí me invitaron mucho a que lo pensara, a que lo meditara. Incluso por ahí, la invitación a que estudiara una ingeniería, ¿no? Porque son las carreras actuales, las carreras del futuro. Y pues sí, evidentemente son carreras muy, muy padres. Mis respetos, ¿no? Tengo varios amigos que son ingenieros. Mis respetos. He sabido un poco acerca de su gran labor. Pero zapatero tus zapatos, ¿no? Dicen por ahí. Y entonces, pues desistí en la idea de irme a la Ciudad de México. En ese tiempo mi papá vivía allá en la Ciudad de México. Y desistí a no estudiar artes plásticas. Y en la prepa, por ahí tuve algunas materias relacionadas con el diseño, con la gráfica. Y pues opté por la licenciatura en diseño gráfico. Y no me arrepiento, para nada. O sea, realmente también me fascina. Y lo he compaginado, creo yo, bastante bien por diversos proyectos en los cuales me he involucrado. Y que han tenido, pues, digamos, buenas opiniones, ¿no? Situación que a final de cuentas yo lo comparto con la familia, con amigos, más allá de la remuneración económica, porque pues la hay, ¿verdad? Definitivamente de algo tenemos que vivir, pero es más la satisfacción personal, ¿no? De quedar este trabajo realizado ahí en un libro, en un disco, en algo que sabe uno que va a perdurar, claro, a través de los años, ¿no? ¿Tú dibujas? Yo dibujo. ¿O haces qué es específicamente el trabajo que ahorita seguramente estamos viendo en pantalla, que haces y que disfrutas? Pues disfruto mucho lo que es la ilustración, ¿no? Uh-huh. Y cuando lo puedo compaginar, por ejemplo, con aspectos del diseño. Por ejemplo, una vez tuve la oportunidad de ilustrar un libro de una escritora de la Ciudad de México, la maestra Estela Guerra Garnica, con quien estoy muy, muy agradecido por la oportunidad, por la amistad, por la confianza. Pues es un trabajo que se estuvo desarrollando casi durante un año, porque no podía estar enfocado al 100% en él, entonces en espacios. Desde una primera instancia lo platiqué con ella, me dijo, está perfecto, tú acomódate, trabájalo. Y le digo, fue un trabajo realmente de varios meses, pero a final de cuentas ahí quedó el proyecto. Favorablemente el libro se ha vendido muy bien, ha estado en varias ciudades, vendiéndose favorablemente. Además de ilustraciones, ¿has tenido alguna exposición? Ahorita en un ratito más vamos a platicar de a dónde va a ser una exposición que va a haber el 17 de octubre. Pero platícanos de Jesús, de cómo de hacer una ilustración, luego se va a un libro, a un disco, a una exposición, para que no solamente la familia lo vea, sino también el resto de la gente. Ok, pues precisamente el día de ayer comentábamos con una persona sobre el hecho de que cuando uno está en esto, al inicio, me parece, nos sucede a la mayoría de personas que estamos relacionados con la creatividad, nos es un poquito difícil mostrarlo, ¿no? Nos es un poquito difícil compartirlo en una primera instancia. De esto estoy hablando en mi adolescencia, así fue. Yo dibujaba, ilustraba, pintaba, pero me daba un poquito pues digamos, de inseguridad el poder mostrar mi trabajo a personas desconocidas. Lo mostraba a los amigos, lo mostraba a la familia, y precisamente ellos, entre familia y amigos, fueron los que, creo yo, en esa adolescencia empezaron a sembrar esa chispa de seguridad, y por sus comentarios.
me decían, es que mira, esto pues, realmente vale la pena que lo muestres, debes de buscar la forma de compartirlo, no te lo puedes quedar contigo toda la vida y nada más para ti. Entonces, pues realmente les agradezco, ¿no? En ese sentido. Y fue poco a poco como me fui involucrando en algunas exposiciones. Recuerdo las primeras fue por amigos que trabajaban en instituciones educativas. Y de repente, pues ya ve que se da esto de las semanas culturales, este tipo de eventos donde durante toda una semana se da una serie de representaciones artísticas. Y precisamente en el área de pintura fue donde me hacen llegar la invitación y acepto. Un poquito con duda, porque pues, era la primera vez, aparte estaba yo muy joven realmente. Pero al ver los resultados, fue muy favorable. Y ello, pues, provocó en mí el deseo de seguir, ¿no? Seguir produciendo y seguir mostrando esto que hago con todo amor y toda pasión. Entonces, a raíz de esas primeras ocasiones, una fue aquí en Celaya, una que fue aquí en Irapuato, perdón, y la otra en Celaya. Y ya a partir de ahí empecé a involucrarme en ciertos proyectos. Pues qué interesante. Vamos a una pausa, Jesús, y al regreso, a la gente que hoy nos está viendo, que hoy nos está escuchando, vamos a platicarle de a dónde más va a ir el arte, a dónde más va a ir el talento de Jesús Brilanti Torres, porque estamos próximos, 17 de octubre, una exposición de la que le vamos a platicar al regreso de esta pausa. Estamos de regreso con usted a través de Guanajuato Informa Televisión, esta vez platicando con Jesús Brilanti Torres. Él es artista gráfico y ya pues antes de esta pausa platicábamos sobre quién es, sobre a dónde ha ido con su talento, sobre cómo es que surge esta posibilidad de plasmar sus sentimientos, su arte, su talento en una ilustración. Y vamos a platicar, Jesús, sobre esta exposición que vas a tener el próximo 17 de octubre en Temascalcingo de Velasco, en el Estado de México. Es. Lo dije bien, ¿verdad? Así es, maestra. Muy bien. Platícanos de esta exposición, cómo es que se va a dar, cómo es que la consigues, cómo es que vas a llegar hasta allá. Ok, pues regresó al tema del libro, Líneas en el Viento se llama el libro, de la escritora Estela Guerra Garnica. La conocí por azares de la vida, hace muchos años a ella, y de ahí surge una amistad muy grata. Y de repente ella me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que me hagas favor de ilustrarme mi siguiente libro. Entonces se da todo este trabajo del cual comentábamos en el bloque anterior. Uh-huh. Y pues favorablemente el libro, les decía, fue muy bien aceptado. Entonces de ahí pues surgen otros proyectos con la maestra Guerra Garnica. Y ella siempre me manifestaba su deseo por organizarme una exposición. Entonces, hace como 2 años empecé a trabajar en esta serie que se va para allá, para Temascalcingo. ¿Cómo se llama esta serie? Esta serie se llama Necrorevelaciones. Uh-huh. Y yo empecé a buscar espacios donde poder exhibir estas piezas. Pues por alguna situación no encontré el espacio y dije, bueno, pues me voy a esperar un tiempo más. Para esto, de repente, la maestra Guerra Garnica me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo un espacio. O sea, solito llegó la oportunidad y pues yo encantado de la vida, ¿no? Entonces, pues va a ser ahí en Temascalcingo de Velasco. Un pueblo mágico, me decías, ¿no? Un pueblo mágico en el Estado de México. Un lugar maravilloso donde nació el gran pintor José María Velasco. Y bueno, ahí existe un patronato de cultura José María Velasco, por cierto, a quienes les estoy muy agradecido por la oportunidad.
Y pues efectivamente el día 17 de octubre del presente año se dará la inauguración de esta muestra. ¿Cuántos días va a durar ahí? 15 días va a estar ahí en el Patronato de Cultura. Es un centro cultural que se llama La Placita, ahí en pleno centro de la ciudad. O sea que prácticamente hasta noviembre. Sí, así es. Así es, hasta noviembre va a estar la muestra. ¿Esta muestra de cuántas piezas comprende? Son 12 piezas que están basadas en 3 cuestiones fundamentales. La primera, pues, es la vida misma, ¿no? Algunas experiencias que he reunido, algunas muy agradables, otras no tanto, pero a final de cuentas uno aprende que así es la vida, ¿no? Es parte de la vida misma. Otra parte muy importante que influye en este trabajo es los libros del escritor Howard Phillips Lovecraft, nacido en 1890 en Estados Unidos. Y pues desde la secundaria que yo lo conocí, me apasioné de su obra. Es ciencia ficción, propiamente terror. Y está basado en una mitología que él mismo creó. Seres antiguos que habitaban la Tierra desde antes de que la vida existiese tal cual la conocemos, ¿no? Dentro de esta mitología. Y en base a eso están construidos estos 12 cuadros que se van a Temascalcingo. Y el tercer elemento importante sería pues la música que he escuchado toda mi vida, que también, por cierto, fue en la secundaria cuando empecé a escuchar este tipo de música. Es, pues yo la denomino como heavy metal subterráneo. Bandas tanto nacionales como bandas extranjeras. Es algo padrísimo. Y también es un universo que ha influido en mi trabajo de manera considerable. Y pues propiamente estas piezas comienzan a raíz de que una banda de metal me da la oportunidad de desarrollar su arte. Sacar un disco profesional. Y me pidieron realizar todo el arte del disco, portada, contraportada, interiores. Y pues a la fecha ya van varias bandas con las cuales he participado en esto de realizarles el arte. Situación que es parte de un sueño más cumplido, ¿no? Porque pues es una de mis grandes pasiones, como le comentaba, la música. Y para mí era un sueño el poder llevar este tipo de arte a un disco. Entonces lo he concretado. Pero a raíz del primer disco que yo le comentaba fue que surge la idea de generar este tipo de piezas, que son las que se van a exponer próximamente. ¿Cuánto tardaste haciéndolas? Pues bastante. Por mis otras actividades también no le puedo dedicar mucho tiempo. Por mi otra labor. Uh-huh. Luego viene la familia también. Hay que estar muy al pendiente de la familia. Tengo una niña pequeña que requiere mucha atención y que me encanta estar también con ella jugando y compartiendo tantas cosas, ¿no? Entonces es por ratos, es por instantes, pero trato de que sea diario. Por ahí recuerdo mucho cuando estudié la carrera, tuve grandes maestros, entre ellos usted. Gracias. Y yo tuve grandes alumnos, entre ellos tú. Muchas gracias. Y también uno de estos grandes maestros fue el maestro Washington Gorosito. Y él siempre me decía, si te gusta algo tienes que hacerlo diario. Diario, no importa cuánto tiempo, pero tienes que hacerlo diario. Entonces fue algo que se me quedó muy, muy grabado. Entonces sí trato de que sea diario, algún espacio que yo encuentre para realizarlo. Pues me pongo de lleno a trabajar en este proyecto, que es parte esencial de mi vida. Entonces en cada pieza es mucho detalle. Uh-huh. Es bastante detalle el que le estoy metiendo al trabajo. Situación que no había hecho antes. Esta serie es algo nuevo para mí. Entonces pues sí tardo en promedio un mes en cada pieza. Y que hay artistas que tardan años en terminar una obra, ¿no? Ah, claro, sí. O sea, depende de... Sí, depende de la técnica, depende del formato, depende de varias cuestiones, ¿no? ¿Tú qué necesitas para dibujar? ¿Qué necesitas para ponerte contigo mismo a hacer esta obra? Es algo muy interesante porque, bueno, para mí lo más importante es estar muy en calma conmigo mismo. Necesito estar tranquilo.
Por ejemplo, de repente vengo con toda la actitud para trabajar y en el trayecto del trabajo hacia la casa ocurre algún incidente, alguien que ya se metió, ¿no? Viene uno manejando, cosas así que de repente uno, pues entiende, ¿no? Que es parte el hecho de vivir en una ciudad, pero sí no puede uno evitar de repente estresarse, ¿no? Sobre todo en horas pico. Y entonces llego y ya no trabajo, porque ya llegué estresado, ¿no? Entonces ya no me permite a mí... ¿Y te bloqueas o esto modifica como la sensación original? Modifica la sensación original, exactamente, es lo que pasa. Ya no lo disfruto. Trato de que si me pongo a trabajar, trato de disfrutarlo. O sea, nunca es para mí una obligación, sino es ahora sí que amor puro. Y entonces cuando sucede un percance así, como el que les comentaba, puede ser esto, puede ser cualquier otra cosa, ya no puedo. O podría, pero ya no quiero más bien. Entonces necesito estar muy, muy en paz conmigo mismo. Necesito estar tranquilo, pongo algo de música y eso me relaja y entonces se da la pauta, ¿no? Para que se pueda desarrollar el trabajo. ¿Y cuánto le dedicas al día? Depende, es variable por mis otras actividades. Entre semana, pues en promedio unas 2 horas. Y cuando más puedes el fin de semana, que estoy un poquito más desahogado, ahí sí, en ocasiones hay, fines de semana que todo el día estoy aquí metido, ¿no? Y que es padrísimo porque pierde uno la noción del tiempo. De repente, veo el reloj y ya pasaron 5 horas, ¿no? Y yo trabajando, ¿no? O a veces me han dado las 4 de la mañana y yo pensando que apenas van a dar las 12 de la noche. Qué padre, ¿no? Eso habla del amor que le pones a lo que haces. Y volviendo al tema de la exposición en Temascalcingo de Velasco en el Estado de México el 17 de octubre, Jesús, ¿qué significa para ti personalmente esta exposición? Significa muchísimo. Quisiera compartirles que hace un tiempo, hace muchos años, de repente un día mi papá me dice, eres el eterno soñador. Y en una primera instancia me lo tomé como a mal, en una primera instancia, ¿no? Dije, bueno, ¿qué pasó, no? Y no me detuve a preguntarle, oye, ¿por qué, no? ¿Por qué me estás adjetivando de esa manera? Pero ahora, le agradezco mucho, siempre fue una frase que se me quedó, y la llevo conmigo, el eterno soñador, porque creo que la vida se compone de sueños, ¿no? El mismo George Lucas lo llegó a decir en varias ocasiones y lo seguirá afirmando. Entonces esto significa un sueño cumplido, el cumplir un sueño más. Entonces como que cada que uno va cumpliendo un sueño, que es una meta, se va sintiendo uno un poquito más completo, un poquito más agradecido con la vida. Y pues más maduro, ¿no? En todos los sentidos, como profesional, como artista, como ser humano, como papá ahora, porque también pienso en mi hija, ¿no? Y veo como ella a veces llega aquí conmigo a este espacio donde trabajo y encantada de la vida, ¿no? Y como le comentaba hace un instante, antes de entrar, me pide que le traiga aquí su pupitre y está ella aquí dibujando y yo a un lado dibujando con ella. Entonces, padrísimo, ¿no? Cosas que uno nunca había imaginado jamás que este tipo de circunstancias iban a dar, ¿no? Y pues uno queda muy, muy satisfecho, sinceramente. Oye, Jesús, la verdad es que yo estoy plenamente convencida de que creer es crear. Y en la medida que uno cree, que tiene un poco o mucho que ver con esto que hablamos de los sueños, en la medida que uno cree va creando lo que quiera. Así es. Y a mí me queda claro que tú has creado esta trayectoria y seguramente todavía te queda mucho más por crear y por hacer. Muchas gracias. De ahí de Temascalcingo de Velasco, ¿a dónde? Existe la probabilidad de, una vez que culmine la muestra en Temascalcingo, mover esta exposición a la Universidad Autónoma del Estado de México, a la Facultad de Ingeniería. No me han confirmado, pero existe la probabilidad, de cosa que me tiene muy, muy, muy contento, ¿no? Muy a la expectativa. Que si se da, pues yo encantado de la vida. Si no, estoy plenamente convencido de moverlo a alguna otra ciudad. ¿Y Guanajuato hay algo? Claro que sí, por ahí tenemos ya algunas invitaciones por parte de Encuerámaro. Hay una galería
del profesor Ramón Hernández, con quien también estoy muy agradecido. Tenemos la invitación. Y si no, a la Casa de la Cultura Salvador Contreras, allá en Cuerámaro, a partir del 10 de octubre va a gobernar Moisés Felipe Muñoz Cortés, y desde aquí le hacemos un llamado a que invite a Jesús Brillanti ahí a Cuerámaro, a la Casa de la Cultura Salvador Contreras. Encantado de la vida. y a Juan Alcocer del Instituto de la Cultura, y a quien le quiera poner de nombre, pero autoridades que se hacen cargo de la cultura en el estado de Guanajuato. La verdad es que si no impulsamos este tipo de talentos, si no impulsamos este tipo de obra, la verdad es que nuestras nuevas generaciones no van a tener este feeling, no van a poder sentir esta obra. Y bueno, pues encauzar de cierta manera quienes tengan ganas de encauzar. Yo me quedo con unas palabras que dijo el gobernador Miguel Márquez hace unos días cuando dio un reconocimiento a Luis Germán Miranda, este joven que fue detenido en Bélgica porque iba a hacer su maestría en Varsovia, y que por un tema migratorio lo retuvieron un fin de semana allá en las autoridades belgas. Es un talento irapuatense, es pianista, y le entregaron un reconocimiento. Y entonces le dicen, oiga, ¿por qué le entregan este reconocimiento? ¿Nada más por lo que le pasó en Bélgica? Y él dijo, no, porque tenemos la necesidad de impulsar el talento en Guanajuato. Queremos reconocer a todos los grandes artistas, porque a partir de la admiración que le profesen las nuevas generaciones es como vamos a seguir encauzando lo que llamamos el famoso tejido social. Entonces, aquí está Jesús Brillanti, aquí está la obra, aquí está el artista, y ojalá que de aquí pueda salir mucho más para poder exponer tu trabajo, Jesús. Muchísimas gracias. Que se llegue el momento donde ya no haya cuadros para exponer porque todos están ocupados, ¿no? Sería excelente, sería excelente. Te agradezco mucho que nos hayas recibido aquí en tu estudio. Muchísimas gracias a usted, maestra, su equipo. Quedo muy, muy, muy satisfecho, muy agradecido. De verdad, muchas gracias. Esta es su casa. Muchas gracias. Y si usted nos está escuchando cerquita del Estado de México, 17 de octubre, Temascalcingo de Velasco, esta exposición, ahí Necrorevelaciones. Necrorevelaciones, una exposición de Jesús Brillanti. Vámonos, muchas gracias por su atención. Nos encontramos la próxima en Guanajuato Informa Televisión.